Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chili. Estamos en un nuevo vídeo en los 4 estrellas del banner de Xiao y Yae, la segunda mitad de la 4.4. Y las armas, vamos a ver las armas también 4 estrellas. Vendrán arma de Xiao y arma de Yae, pero tengamos en cuenta que una de las armas es del permanente. Es decir, la lanza de Jade de Xiao es un arma que podemos sacar en cualquier momento sin querer. Y la Axioma Kagura es un arma que solo utiliza realmente bien Yae y muy pocos personajes más, tratando de ajustar muchísimo el gameplay y ni siquiera teniendo usos en la mayoría de personajes populares de Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de ver, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, los directos link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y aunque sé que esto lo he dicho en otras ocasiones, vamos con el peor banner de la historia de Genshin. Hace tiempo hubo uno que nombré así en el título del vídeo y demás, pero creo que este se ha superado y ahora os voy a comentar por qué. Empezamos por Xiao y Yae, aunque ya hay un vídeo analizando si merece la pena el banner, y en cuanto se sepa algo sobre el livestream o los banners de la 4.5, lo estaremos comentando también. Se habla del rerun de Newbillet, se habla de Kazuha, se habla de Shiori, y se habla quizá de Ito y de la llegada del siguiente banner, que es una especie de banner de regiones. Cuidado porque la gente piensa que a lo mejor se usan deseos del permanente y quizás se usan deseos del promocional. Pero el resumen con Xiao es que básicamente ha recibido prácticamente 2 sets, prácticamente 2 soportes. Es el único personaje que tiene estas características en Genshin a día de hoy. Es decir, le tienen mucho cariño y papá Zhongli ha venido a salvarle otra vez en otro rito de las linternas. Y básicamente Xiao es para jugarle en sus propios equipos. Con Bennett, Xiangyun, Faruzan, Xiao. Se puede sustituir a alguno de ellos por Furina y poco más. Pero a día de hoy este cambio lo ha hecho entrar en el top 10 de equipos del juego. Lo ha mejorado, pero quizás se queda a las puertas de mejores equipos del juego. Lo hablaremos en otro vídeo. Yae. Ya es un buen personaje, es un buen sub DPS y también se puede jugar como personaje en campo dando básicos y haciendo el combo de 3 elementales, ulti, 3 elementales y te cubre cerca de 7-8 segundos, que es lo que puede cubrir un carry como mínimo. Es decir, tiene una buena jugabilidad tanto fuera como dentro del campo, pero la realidad es que como personaje electro, a pesar de tener un nuevo set que es el Compañía Dorada, sigue funcionando muy bien y la diferencia no es tanta con Sueños Áureos si vas a hacer reacciones de Aggravate más Hyperbloom, que es su mejor equipo, con lo cual el Compañía Dorada no es su mejor set en su mejor equipo. Y siendo honestos, para hacer un resumen con Yae, la realidad es que muchísimos otros personajes electro hacen un rol similar o superior en equipos de Aggravate más Hyperbloom, con lo cual ya es interesante, es variedad, no es lo mejor que habría en Electro ni en Dendro, pero tiene bastantes, sobre todo con Chevreuse, sorpresas en jugabilidad con los equipos de sobrecarga. Es decir, ya es sobrecarga donde Chevreuse es mejor que Bennett bastante objetivamente. De Raiden, Yae, Xiangling, Chevreuse y liberas un Bennett para poder jugar casualmente Xiao, Faruzano, Furina, Xiangyun, Bennett, cuadra perfecto 2 equipos. Y como vemos, de un tiempo hasta aquí, Hoyoverse ha tratado de apostar por la variabilidad. Ahora, los 4 estrellas. Xinjiang. No hay más preguntas, señoría. Xinjiang es un personaje físico de Pyro, el físico con Vega con el crío y el electro para hacer la reacción de superconductor. Los pulsos de su escudo son irregulares, su escudo escala con defensa, el daño de su ulti escala con daño físico, la C2 te da 100% de probabilidad en el nuke que tienes con la ulti. No se puede jugar a carry físico, que hay gente que creo que con la C6 y el conirrojo de Ito pues trata de jugarla a cargados en campo físicos, pero claro, al poner Pyro ella te destrozaría cualquier cadena de reacciones, con lo que como carry físico Freminet C0 es mejor que Xinjiang C6 y un largo etcétera, que ya sabéis, por lo que Xinjiang es uno de los peores personajes del juego. Aparte de que está esta teoría, y no es tan teoría porque coincide en muchísimas ocasiones en el juego, que todos los personajes de Liyue están rotos, tienen alguna utilidad, están fuertes, pero Xinjiang la única diferencia que tiene al ser de Liyue es el color. Así que yo no sé por dónde va Hoyoverse, pero la realidad es que son cosas que va tratando por ahí subliminalmente de no sé si hacer a propósito o no, pero que la gente entiende a su manera. Luego, Ningguang. Ningguang es un personaje que a nivel de skin, es decir, de
Lo que se ve del personaje es increíble, la apariencia. Luego la parte del lore en la cámara de Jade, en la misión de la 1.1, es decir, la segunda misión de Arconte del juego, que casi todos habréis pasado por ahí, hace un papel espectacular y la cinemática es increíble, pero como personaje jugable tuvo un sitio durante muy poco tiempo en dobles geos junto a Xiao en un equipo de Xiao Albedo, Ningguang Nuker y Jin C4, aquí liberando a Bennett para jugar una especie de doble geo con Xiao, pero a día de hoy ni es de los mejores carries y está por debajo de Noel, Navi, Aito en geo, ni es de los mejores nukers, de hecho ya ni siquiera se juega de nuker porque solo se jugaba en ese equipo de Xiao y Xiao tiene ya infinitas combinaciones por encima después de la llegada de Faruzan y más aún ahora con la llegada de Xianyun. Así que Ningguang también ha quedado un personaje bastante desplazado para el recuerdo. Hay más main Ningguangs en la comunidad, hay gente que todavía quiere llevarla al cielo y seguir usándola en diferentes formas, tiene su manera de jugarse, quizá actualizó la build, pero básicamente Ningguang es otro personaje que a día de hoy ya no se usa, está bastante desplazada y es más para usos personales en el sentido de, no mal penséis, en el sentido de, bueno, pues quieres llevarla al cielo, la sobreinviertes, tratas de buscar pues con un Gorou C6, que es el soporte dedicado de geo, y un Albedo, pues algún equipo muy específico para ella. No hará un mejor trabajo que lo que existe con diferencia, incluso con Noel, porque Noel combea con Furina porque cura, y eso le da más techos, pero ahí está, es variedad en el juego. Y por último, Yao Yao. Yao Yao es mínimamente útil, como 4 estrellas, la utilidad que tiene es healer y golpea con Dendro, no mucho, pero lo mínimo para reacciones de con Electro, es decir, Aggravates o Spritz, y para Bloom. Para cosas más complejas quizá no sería la mejor aplicadora del mundo y sus cooldowns están extraños, pero si no tienes un Baizu y quieres jugar un healer Dendro es tu única alternativa, es decir, Yao Yao no es lo mejor, pero tampoco es lo peor y tiene un sitio y una pequeña utilidad. Sobre todo en equipos de Bloom, de Nilou, si por lo que sea no tienes a Kokomi y quieres llevar un healer para no ir muy arriesgado, o en algún equipo de Aggravate o Aggravate más Hyper Bloom, pero sí o sí tendría que ser un equipo llamado Quickswap, que lo habéis escuchado en otros vídeos, que básicamente Quickswap significa que es un cambio rápido. Significa que como Yao Yao tiene 20 segundos de cooldown en la ulti, pero tiras 5 conejos y más o menos duran 7 en campo, porque duran 5 cada uno, pero tarda 2 segundos en tirar los 3 conejos. Pero luego tu elemental tiene 15 de cooldown y el conejo que tiras con la elemental son 10 segundos en campo, la realidad es que Yao Yao funciona más o menos bien si tratas de que en el equipo entras y sales y conveas más o menos para tratar de siempre tener un conejo en el campo entre tu ulti y tu elemental para cubrir esos 20 segundos. Entonces, no está mal, como digo, te resuelve principalmente en Bloom y puntualmente algún equipo de Aggravate o más combinaciones con Dendro, incluso Hyper Bloom. Si haces, como digo, equipos en los que puedas entrar y salir con todos los personajes, que ninguno tenga la obligación de estar en campo 8 o 10 segundos, como le ocurre a muchos carries, entonces no está mal y de hecho sería lo más rescatable de este banner. Pero dentro de lo que cabe en los equipos de Hyper Bloom, principalmente se utiliza Cookie o Baizu como healers, Baizu solo para Sino y Cookie en la mayoría del resto de casos, muchísimos más Cookie. Y luego en Bloom se suele jugar Kokomi e incluso Bárbara no viene nada mal. Por eso es que Yao Yao está bastante desplazada, pero dentro del banner hay utilidad. Por eso también dije que es de los peores banners que hay, porque hay que forzar mucho para entenderlo. Y luego, el banner de armas. Madre mía, el banner de armas. Primero, el halcón de Jade, ¿no? Se llama. El halcón de Jade de Xiao sale en el permanente, con lo que no hay necesidad de calentarse. Y la axioma Kagura de Yae es un arma que parece buena porque tiene 66 de daño crítico y el ataque base alto, pero la pasiva, toda la pasiva, solo se activa full si haces 3 golpes sucesivos en menos de 4 segundos, creo que es muy poquito, con tu habilidad, o casteas tu habilidad elemental, mejor dicho, no que golpees, sino que la castees 3 veces seguidas en 4 segundos tu habilidad elemental. Spoiler, la axioma Kagura solo la activa Klee haciendo el bug de su elemental que me habéis escuchado en otros vídeos, que es tirar elemental ulti y cuenta una carga de la elemental, pero luego te das cuenta que no has gastado tus 2 elementales, con lo cual podrías tirar 3, elemental ulti, elemental. Como la elemental de Klee tiene 20 segundos, solo activarías esto en la primera rotación, pero bueno, le sirve a Klee la axioma Kagura. Y Lisa también puede activarlo porque tiene como 1 segundo de cooldown en la elemental si tiras la elemental sin cargar, aunque realmente la elemental sin cargar de Lisa es un poco F, pero dentro de lo que cabe puede activar la axioma. Es decir,
La Axioma es un arma que realmente solo aprovecha Yae, siendo honestos, porque aquí la juega muy poca gente y Lisa a daño menos. La gente incluso podría jugar Lisa triple maestría para explotar Hyperblooms por encima de jugar Lisa a daño con este arma. Entonces, la Axioma solo le sirve a Yae y la lanza de Xiao solo puede salir en el permanente en cualquier momento. Es decir, no tiréis al maldito banner de armas. Esto sí que es una trampa. Es una trampa para vuestras protogemas y vuestra economía. Por favor, no tiréis. Y luego las 4 estrellas también son un poco ahí. Tenemos el rugido del león, que era un arma que al principio del juego se trataba de recomendar quizá en Ketching o equipos así de sobrecarga. Tiene un pequeño nicho, algo interesante que no se ha hablado mucho, y no es un mal arma para Shinkyu en los Raiden National, ya que no hace falta sacrificio porque tienes perma ulti, pero después de estudiarse correctamente la rotación, se estuvo recomendando un tiempo de manera muy clandestina, pero si vaporizas las 2 patadas haciendo la rotación correcta, entonces el rugido del león, como solo tienes una elemental porque no lleva sacrificio, de nuevo es una recomendación muy nicho, pero que no termina de superar el propio sacrificio de siempre. Así que nada. Luego, último acorde. Bueno, es un buen arma principalmente para Yelance 1, si tenéis Yelance 1 y no tenéis el Aqua, ya que te da 48% de daño infligido en tu ulti, aunque la maestría no la vas a usar, bueno, para vaporizar tus elementales si vas con Xiangling. Y para Fischl, lo que pasa es que hay equipos donde no aprovechas tanto la maestría, principalmente electrocargados y Agravits si aprovechas la maestría con Fischl. Entonces el último acorde no está mal, pero no es una locura. Luego, el mandoble lítico, que es este mandoble de Liyue, que cuanto más personajes de Liyue tienes en el equipo, pues te da más probabilidad y más ataque por ciento. No le viene mal a Gaming siempre y cuando lleves, porque Xianyun y Gaming son de Liyue, pero llevarás Furina Bennett en su core principal. Si vas a jugar la core con Shinkyu, que llevas 3 de Liyue, quizá no está mal, pero para llevar el mandoble lítico le pones las armas que os he explicado, que 2 de ellas son re free to play, que son la segadora de la lluvia, que sale en cualquier momento, o el peñasco oscuro, que sale en la tienda, es gratis por brillos. Y básicamente tiene mejor resultado porque es mejor jugar con Furina que con Shinkyu. Y me diréis, bueno, la skin nada, es Shinkyu y tiene la skin de Furina, pero sigue siendo Shinkyu. Y luego, la lanza de Favonius de 4 estrellas, que no está mal, pero no es suficiente para que el banner merezca la pena. Y la Sinfonía de los Merodeadores, que esa arma sí es muy buena para Yae. Y para bastantes personajes como quizá Nubilet, teniendo en cuenta que una de las 3 pasivas no te va a servir, con lo que si ves que no salta, pues reinicias la sala y cosas así. Para Scaramouche, que la pasiva de la maestría tampoco le serviría, pero el daño elemental y el ataque sí. Y la Sinfonía, que de 4 estrellas sí es un arma bastante potente, pero tanto la lanza de Favonius como la Sinfonía te pueden salir en cualquier momento en cualquiera de los banners tirando random. Así que estos, el banner de Xiao, de Yae y el banner de armas, son los peores banners de la historia de Genshin. No se tira a menos que vayáis directamente por Yae porque os gusta el personaje o por Xiao porque os gusta el personaje. Pero si es por 4 estrellas, por pensároslo, por ansiedad, porque tenéis muchos deseos y muchas protogemas y decís, bueno, una multi de respeto, la leyenda de la multi de respeto, que eso es lo más ludopático que se ha visto en la historia. No existe la multi de respeto, no lo hagáis, eso no sirve para nada y solo os va a fastidiar las cuentas. Poquito más, esto no merece la pena, son muy malos. Cuidad mucho, tener muy buen día, no seáis miñi, ya sabéis, explotar el botón de like, suscribirse y todo lo que tenéis por aquí gratis. Gracias por apoyar el canal. Y como digo, cuidad mucho, tener muy buen día, no seáis miñi y chao.